Mi nombre es Honorio Díaz Salgado. En esta ocasión voy a hablar de la unidad 2 de la materia Historia en el Arte que imparte el maestro César Yair Lozano Avilés. Voy a hablar de tres tipos de arte, que es el arte egipcio, el arte mesopotámico y el arte de Grecia. Voy a comenzar con el arte de egipcio. Se dice que el arte egipcio tiene sus inicios en los años 3100 antes de Cristo. Es considerado el arte egipcio como la madre de las manifestaciones artísticas, tanto que es así que se cree que nosotros descendemos a través del arte griego, y el arte griego sus, sus inicios los tuvieron a partir como ejemplos del arte egipcio, es decir, que la escuela la tomaron del arte egipcio. Bueno, vamos a hablar de las pirámides de Giza. Se dice que estas son unas manifestaciones arquitectónicas más impresionantes de este mundo, consideradas como patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO, con dimensiones impresionantes. Se cree que tiene desconcertados todavía especialistas porque no se dan una idea de cómo de las canteras arrastraban enormes bloques la población de ese tiempo y edificarlas una sobre otra con arcillas y barros que se sacaban en ese tiempo. Eh, Se dice que también fungían o servían como tumbas para los grandes faraones de esa época, ya que ellos se creían que eran seres divinos. Entonces, por ende, tenían que protegerlos a través de esas enormes estructuras, embalsamarlos y colocarlos ahí en las partes más altas para que así pudieran ascender a la divinidad de donde ellos habían bajado. También se dice que en sus tumbas ellos manifestaban y ponían artistas de esa época para que los representaran a través de pinturas y a través de relieves, sus formas de vida que habían sido y quiénes habían sido en ese tiempo. También con el tiempo a su servidumbre y a sus súbditos los ejecutaban para que los llevaran y ellos fueran testigos para que el día que regresaran de quiénes habían sido ellos. Eso es un poco hablando acerca del arte egipcio y hablando de una de sus manifestaciones que son las pirámides de Giza, ¿no? Pero ahora voy a hablar de la daga de Tutankamón, que me tocó investigar un poco acerca de ella. Se dice que perteneció a Tutankamón. Esa daga no fue en un principio de Tutankamón, fue regalada a un abuelo de él. Se dice que esa daga fue labrada fuera de ahí. Se dice que fue hecha en la isla de Greta, donde se tiene indicios, y ya fue regalada como una ofrenda a su gran abuelo de Tutankamón. Tiene también desconcertados a expertos porque se cree que el material de la que estaba hecha no era de este mundo, más sin embargo había también materiales y preciosos que estaban incrustados. También aquí ya se representa un poco lo que era el arte en movimiento, una escena magnífica de cómo cazaban a los leones en esa época, y así demostrar su superioridad y su poder en esa manifestación de la daga de Tutankamón. También ver un poco en esa época de lo de las paredes que se encontraban, los grandes mosaicos, de cómo representaban a las personas, cómo se representaban los faraones, cómo se representaban los sacerdotes superiores a sus súbditos en mayor tamaño y ellos en tamaño más pequeño, ¿no? También ahí representaban sus formas de cazar, sus formas de agricultura, sus formas de adorar a sus divinidades, a los que ellos creían, ¿no? Superiores a sus dioses, cómo los representaban con caras de otros animales, de diferentes animales, como por ejemplo al dios Anubis, cómo lo representaban a través de la apariencia de un cuerpo humano con cara de un chacal. Y eso es hablando un poco en términos generales de lo que es el arte egipcio. Ahora voy a hablar un poco de lo que es
el arte de Mesopotamia. También se dice que el arte de Mesopotamia, al igual que el arte egipcio, tiene sus inicios en esas mismas épocas. Algunas características generales del arte egipcio son el arte sumerio, el arte acadio, el arte neosumerio, el arte paleobabilónico, el arte del imperio asirio y el arte neobabilónico. Bueno, se dice que por ejemplo, dentro del arte de Mesopotamia había unos ríos que eran Eufrates y Tigres. También se dice que había riquezas primeramente con el rey a la cabeza, los sacerdotes, los funcionarios y los nobles de grupos privilegiados, los artesanos, los comerciantes y los artesanos no privilegiados. Los esclavos eran considerados en la parte más baja de las pirámides, es decir, que las pirámides, ellos siempre en las estructuras, en las arquitecturas del arte mesopotámico, siempre los faraones estaban hasta arriba. En la parte intermedia estaban sus ejércitos y en la parte de abajo estaba lo que era la servidumbre, se puede decir, o sus esclavos. Y hablando un poco del arte sumerio, es aquí donde surgen las técnicas avanzadas de la agricultura y el origen de la artesanía. También es de aquí donde se dice que se ocupaba la arcilla y el barro que se cocían y los ladrillos y que se revestían. Cabe mencionar que este material del arte mesopotámico era mucho más débil, por eso casi no hay muchos indicios ni muchas manifestaciones del arte mesopotámico, ya que con el tiempo se fueron deteriorando y desaparecieron. Bueno, hablar un poco del arte arcaico. Se dice que en el arte arcaico fue un emperador Sargón que se proclamó a sí mismo emperador, ¿no? Y que él conmemoraba el triunfo de sobre sus enemigos en relieves, en representaciones hermosas también de ese tiempo. También hablaban un poco del arte sumerio. Por ejemplo, hablar del Sirgat, que era una gran torre escalonada con escalinatas y rampas y un pequeño templo de la parte de arriba que tenía una doble función, como un templo y un observatorio, donde se hacían las ejecuciones también y donde se admiraban las estrellas. El arte paleobabilónico eh, se dice que era una enorme construcción que albergaba la residencia real, los cuarteles, las zonas de administración, talleres de artesanos, escuelas, era un palacio abierto. También el arte del imperio asirio, paneles narrativos de conquista que se representaban en diferentes escenas de guerra. Y aquí cabe hablar un poco acerca del imperio asirio, donde se representaban las batallas, donde se representaban los enfrentamientos entre los diferentes reinos. Y por ejemplo se colocaban las escenas, las escenas en relieves sobre las paredes donde aparecían el poderío de los reinos de ese tiempo, degollando a sus enemigos, teniendo las cabezas de sus enemigos como tales para que dieran fe de quién eran ellos y el poder que tenían. La obra arquitectónica de Krosab, erigida por Sagón el Grande, y constaba de 3 partes por escalonamientos donde se mostraba la jerarquización de esta ciudad. La primera para la población civil, segunda de los ejercicios y la tercera para la realeza. Es donde les comento que eran en 3 niveles sus arquitecturas, ¿no? Y por último vamos a hablar del arte neobabilónico. Se dice que aquí se representaba el mundo más antiguo que tenemos, ya que pensaban que el arte neobabilónico, ya que Babilonia se creía que era el centro del mundo.
También dentro del arte neobabilónico existe una manifestación muy impresionante que se hizo para la esposa de uno de los emperadores, que era un enorme jardín botánico con unas enormes construcciones alargadas y escalonadas, donde se plantaron todo tipo de árboles exóticos, y era un jardín botánico colgante. También se consideraba que los árboles exóticos, todos estos eran regalos para la esposa del faraón. También se dice que con el Ciro el Grande, en el año de 1539, se funda el primer imperio persa, pero aquí ya aquí es donde termina ya lo que es el arte mesopotámico. Bueno, y el arte mesopotámico. Y por último, voy a hablar del arte griego, algunas características principales. Se dice que el arte griego se encuentra en la etapa clásica de la historia del arte, y se divide en tres etapas, que es la etapa arcaica, que abarca del siglo 8 al siglo 6 a.C., la etapa clásica, que abarca del siglo 5 al siglo cuarto antes de Cristo, y la etapa helenística, que abarca del siglo 4 al siglo 2 antes de Cristo. El periodo el periodo clásico se representa la culminación y perfectamente de todas las manifestaciones artísticas griegas. Eh, el nivel, forma y técnica. Bueno, podemos entender esto, que en el periodo clásico es donde se representa toda la perfección, ¿no?, de las manifestaciones artísticas. También se dice que en el siglo V antes de Cristo es el verdadero siglo de oro de la cultura griega, y en este tiempo nace la verdadera democracia como organización del Estado en la ciudad de Atenas. También el hombre es el centro de todo según la arquitectura griega, y su objetivo principal es la construcción de edificios de acuerdo a su necesidad. Antepone la belleza y la perfección a la monumentabilidad para alcanzar sus objetivos, donde se aplica el orden arquitectónico. Existen tres tipos de órdenes arquitectónicos, que es el orden dórico, el orden jónico y el orden corintio. Bueno, y se dice que nosotros también, ya para terminar el video, nosotros descendemos de la cultura griega. Todo lo que es el arte desciende de ahí, desde pinturas, manifestaciones esculturales, de artes visuales, de artes plásticas, ¿no? Y porque es impresionante hasta la vez las manifestaciones tan importantes, por ejemplo, la manifestación de la diosa de Atena, ¿no? De cómo era representada esta diosa de la justicia y de la fertilidad. Bueno, con esto culmino mi video. Esto sería todo. Muchas gracias.